Buenos días, iglesia, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Una vez más nos conectamos a través de las redes, gracias a Dios por la tecnología, y te voy a invitar a que compartas también este video para que otros puedan conocer de la palabra, para que puedan escuchar, y que en medio de la dificultad y en medio de que no podemos estar presencialmente todos, puedas compartir el mensaje de salvación. Te voy a pedir que me acompañes a Salmos en el 27, vamos a leer el 1 en la versión Reina Valera 60. ¿Está listo? Dice así, Salmos 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice la palabra también que ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es que vamos a celebrar en esta mañana que Cristo murió por ti y por mí y ahora está sentado a la derecha del Padre. Señor Jesús, anhelamos tu presencia, anhelamos tu corazón, Espíritu de Dios, anhelamos tu amor. En esta mañana queremos conectarnos contigo y Señor, que sea tu presencia quien inunde cada una de nuestras casas, de nuestros hogares, el lugar donde estemos viendo esta transmisión, Padre Celestial, y a todos mis hermanos en la congregación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Estás listo para danzar al Señor? Vamos todos juntos. Los muros caerán cuando yo grito, mis enemigos huyen. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán al sonar mi cántico.
Señor. Vamos a entrar en un momento de adoración delante del Rey. Ahí en tu lugar, levanta tus manos y dile: Señor Jesús, eres bienvenido a mi hogar, eres bienvenido a mi casa, eres bienvenido a mi corazón. Gracias te damos, Señor. Espíritu Santo, que vive en nosotros, nunca nos dejas, no fallas, promesa eterna, el cielo en nosotros, se escucha tu nombre, Cristo. Santo, santo es el Señor, digno de alabar. Lleno de asombro, aquí yo me rindo. Tu gracia me sostiene. Aquí tú me acercas, despierta el deseo. Tu nombre me levantemos nuestra voz, iglesia. Que fue y el que
decir con nuestra voz, iglesia. Y el que fue y el que vendrá es aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. Y el que fue y el que vendrá es aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. Decir santo es, santo, santo es el Señor, digno de alabar, fuego arde en mi ser, llena mi interior. Adoremos un momento. A Él le cantamos, al que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, quien es, quien fue y quien vendrá. Dispón tu corazón, iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Buenos días. Una vez más, demos gracias a Dios por este domingo que nos permite ser instruidos a través de su palabra. En este día continuaremos con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, y la parábola que nos toca hoy es los obreros de la viña. Y para eso te voy a pedir que me acompañes en el libro de Mateo capítulo 20, versos capítulo 1 al 16. Y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora,
y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este primero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiera o lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Oremos y pongamos esta enseñanza en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte las gracias porque una vez más tú nos instruyes con respecto al reino de los cielos. A través de esta parábola nos estás mostrando el valor moral y la verdad espiritual basada en hechos reales. Gracias, Señor, porque una vez más a través de estas parábolas nos enseñas doctrina, que es tu ley moral, son tus pensamientos más profundos y como a ti te gusta que se hagan las cosas. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, una vez más, esta parábola no solamente nos da una enseñanza a través del desarrollo de ella misma, sino también nos da la conclusión. Y quiero ir al verso 16. Dice: Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué significa la palabra escogido? Es del griego eklektos. La palabra designa a alguien que ha sido seleccionado para prestar un servicio o recibir un privilegio especial. Quiero decirte que todos aquellos que hemos sido convocados a través de que nuestro espíritu fue sensible a la voz de Dios cuando alguien nos compartió de las buenas nuevas, es para que o porque el Señor tiene un privilegio especial, una tarea especial para ti y para mí. Dentro del reino, Él nos da el privilegio de servir y ser parte de esta obra transformadora y de cambio en muchas vidas de hombres y mujeres, no solamente aquí en Aguascalientes y no solamente alrededor de Aguascalientes, sino también en toda la República Mexicana y más allá en las naciones. No hay casualidades dentro del reino. Y esta enseñanza no solamente es una historia, pero también son figuras de cómo es el reino de los cielos. Te voy a dar 3 ejemplos en los cuales el Señor muestra o nos revela esos privilegios especiales, ese servicio que tenemos que dar en el reino. Número 1, hablando de los escogidos, describe a Cristo como el Mesías escogido de Dios. Esto lo vemos en Lucas capítulo 23 verso 35 y dice así: y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿En dónde estaba sucediendo esto? En el monte Calvario, en el día de la crucifixión. El Señor Jesús en la cruz, la gente que estaba viéndolo se burlaban de él. Pero una vez que él, habiendo consumado todo, él habiendo muerto en la cruz, y que después de ello hubo eventos sobrenaturales, ¿qué pasó con toda la gente? ¿Qué dijeron? Verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Hasta dónde llegó Jesús? Hasta la muerte por ti y por mí, porque él había sido llamado para un privilegio especial. ¿Cuál era este privilegio? Morir por el perdón de la humanidad, para que ahora todo ser humano en la tierra pueda tener la esperanza de la vida eterna y de volver a casa. Número 2, los ángeles. A los ángeles como mensajeros del cielo. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 21 nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo hablando a su discípulo, a Timoteo, al cual él llamaba hijo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios,
no haciendo nada con parcialidad. ¿A quién se estaba refiriendo? A ciertos ángeles que Dios les ha encomendado la tarea de apoyar y fortalecer y de animar y en su momento hasta dirigir por órdenes de Dios la vida y el curso de los seres humanos. Tú puedes ver en el libro de Daniel, en un tiempo en el cual él clamaba, en el libro de Daniel, por la situación que estaba viviendo en Babilonia, y dice que se le apareció un ángel y que lo fortaleció, y ese ángel le da su nombre, dice: yo soy Miguel, el que está al frente de las huestes celestiales del Señor, del Dios, creador de los ejércitos, ¿verdad? Y ya le dice que había habido una oposición por el príncipe de Persa, pero más como él había insistido en oración, él había llegado ahí para fortalecerlo y mostrarle las cosas presentes y futuras. Y así podemos ver otros pasajes en los cuales, como en el libro de Apocalipsis, a donde también se le presenta un ángel al apóstol Juan y también lo fortalece. Tareas o servicios o privilegios especiales. Y número 3, a los creyentes como receptores del favor de Dios. Vamos a ver dos citas bíblicas. Una de ellas es en Mateo 24, verso 22, y dice de esta manera: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A qué se está refiriendo esta porción de la Escritura? A los días del fin. ¿Y sabes por qué van a ser acortados? Por la misericordia de Dios para los escogidos, para los llamados, para los elegidos, para que haya beneficio en toda la tierra. Entonces, no solamente recibiremos privilegios especiales o una tarea de servicio dentro del reino, sino también el Señor tiene cuidado de los escogidos. Y también en el libro de Romanos capítulo 8, verso 33 dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te ha de justificar a ti? El Señor. ¿Quién es el que me justificó a mí? El Señor. Y esto va a ser en el día del fin. Entonces, esta parábola nos está hablando en un sentido de cómo es el reino de los cielos. Y que no solamente es para ti y para mí, sino todos aquellos que han decidido reconocer a Jesús, pero que también deciden ser obedientes para que reciban ese privilegio especial. No hemos sido llamados al reino para venir a sentarnos, sino para servirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque hay una tarea especial para cada uno de nosotros y que solamente nosotros podemos ejecutar. Así como en esta parábola, a donde sale el padre de familia a contratar obreros para que trabajen en su viña, esa es la figura de lo que Dios ha estado haciendo desde hace casi 2000 años a través de su Hijo Jesucristo, cuando hizo el llamado a esos primeros pescadores, primeros 4 pescadores, y les encomendó una tarea y les dijo que ahora los iba a hacer pescadores de hombres. Y a través de ese inicio, ¿verdad?, del desarrollo del evangelio, a través de estos primeros discípulos en los cuales nuestro Señor Jesucristo los preparó, hoy podemos tú y yo estar escuchando este mensaje. Por eso dice la Escritura: ¿a qué compararé? El reino de los cielos es semejante, dice, al padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y hasta el día de hoy, que te quede claro eso en tu corazón, el Señor está esperando que esos obreros, tú, yo, estemos trabajando en su viña. ¿Qué es la viña? Solo es una figura. La viña es todo el mundo, a donde tú y yo tenemos que ir a cosechar, a reunir a todos esos que Dios ha preparado, que ha elegido, que ha llamado, que ha escogido, porque hay una tarea especial, un servicio en el reino que solamente aquellos que el Señor ha designado y asignado podrán cumplir. Pero ¿cuántos de ellos están cumpliendo su tarea? ¿Qué nos dice al final? Aún los que ya iniciaron van a ser los últimos al final, y los últimos serán los primeros. En este tiempo habrá muchas personas, hombres y mujeres, que estarán atendiendo al llamado del Señor, y vendrán y trabajarán en la viña, y la paga, nos dice la Escritura, va a ser la misma,
tanto para los primeros como para los últimos. Pero ¿cuántos de ellos van a llegar hasta el final? Porque muchos son los llamados, pero poco los escogidos. Esta parábola, cuando nosotros leemos los evangelios, solamente la vamos a encontrar en el libro de Mateo. Y no hay casualidades. Él era un cobrador de impuestos. Podríamos pensar que en ese tiempo era un contador, alguien que tenía mucho cuidado en los números, en el desarrollo de cómo se iba llevando a cabo esa tarea de ir administrando todo lo que entraba y todo lo que salía. También vemos que el padre de familia en el verso 1 aparece con los obreros. Hay varios personajes dentro de esta historia. En el verso 2 vemos al padre de familia y los primeros obreros contratados, aquellos en los cuales se acordó que se les iba a pagar lo justo. Y en este caso, ¿qué era lo justo? En aquellos días era un denario, el salario por un jornal al día. Continuamos. Después de ello, del verso 3 al 7, vemos de nuevamente al padre contratando a 4 grupos de obreros más. Salió a las 9 de la mañana, que era la tercera hora, salió a la sexta hora del día, que eran las 12 del día, salió a la novena hora del día, que eran las 3 de la tarde, y salió a la 11ª hora del día, que eran las 5 de la tarde, una hora antes de que concluyera el día para los judíos. Pero a todos llamó. Y por eso se habla de que en estos días, en los últimos días del fin del siglo, antes de la venida de nuestro Señor, habrá una gran cosecha. Pero estos hombres y mujeres que estarán introduciéndose en esa viña para alcanzar a recoger esta cosecha tan grande de almas, van a recibir lo justo, porque tenemos un Dios justo. En el verso 8 nos habla de que el Padre ordena al mayordomo pagar a los obreros. Esto es solamente la figura de lo cual el Padre le ha otorgado a nuestro Señor Jesucristo en el día del juicio, que Él se siente para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el verso 9, los últimos 4 grupos de obreros reciben su pago. ¿Qué recibieron este grupo o 4 grupos de obreros? Recuerda esto: los que fueron llamados a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena y a la hora 11ª, lo mismo que recibieron los que habían sido llamados en el inicio de la tarea de ese día, de trabajar en la viña. Y del verso 10 al verso 15, los primeros obreros reciben su pago, como lo hicieron los demás obreros. Pero la diferencia, nos dice el texto, que ellos cuestionaron el acuerdo con el padre de familia, murmuraron, juzgaron, porque decían que ellos habían soportado el arduo calor, habían soportado la tarea desde el inicio y que habían recibido lo mismo. Pero el mismo texto nos dice que el padre de familia les dice que él había pagado lo justo, que no había quitado nada a nadie de más. Y eso solamente son las oportunidades que veremos en nuestro servicio, y que si tú eres sensible a lo que va a hacer Dios en este tiempo, verás milagros extraordinarios de gente, en hombres y mujeres, que pareciera que se apartaron por un tiempo del reino, pero cuando regresan harán las cosas como si hubieran estado con nosotros desde el principio. Y ellos recibirán el mismo pago que nosotros. Y en este caso, la Escritura nos habla que el pago será la vida eterna. Por eso el propósito de la parábola es: Dios necesita gente para trabajar en su viña. Dios sigue llamando a gente. ¿Para qué? Para trabajar en su viña. Y esa gente eres tú y soy yo. Y algunos muchos más, que ni te has imaginado, que Dios ha estado preparando su corazón, que ha estado leudando su corazón, ha estado transformándolos allí en lo interior, y que próximamente verás su transformación, su cambio, su evolución de una manera sorprendente, o posiblemente diremos sobrenatural, porque lo único que puede transformar la vida de hombres y mujeres es nuestro Señor. El Padre todos los días sale por la mañana para buscar los obreros.
Esto no se ha detenido, esta obra, hasta el día de hoy. Dijo Jesús cuando le preguntaron: mi Padre sigue trabajando. Hasta el día de hoy, nuestro Dios sigue trabajando. Posiblemente tú te calles el día de hoy, posiblemente hoy no te levantes a orar por la madrugada, pero ¿sabes qué? Nuestro Señor está orando, el Padre está trabajando, sabe qué vidas tienen que ser transformadas. Recuerda que la paga de la jornada en aquellos días era un denario, era lo justo. Y el mismo salario recibiremos nosotros, los postreros, como los primeros. Recuerda que por alguna razón el Padre sale a buscar más obreros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Padre sigue buscando hasta el día de hoy más obreros? Porque los primeros obreros posiblemente no han hecho la tarea o el trabajo encomendado. O la viña es tan grande que los primeros obreros no han tenido la fuerza suficiente para levantar la cosecha que hay tan grande. Cualquiera de las dos cosas han sucedido, pero te quiero decir que los campos están blancos. En este caso la viña. Es el tiempo de ir a cosechar estos viñedos. ¿Dónde están esos viñedos? Están alrededor tuyo. Tú eres el obrero que ha sido llamado por el Señor y te has estado preocupando por otras cosas, posiblemente por la paga, o posiblemente porque algunos otros que han sido llamados posteriormente van a recibir lo mismo y no se han esforzado como tú consideras que te has esforzado. Pero hace 8 días veíamos: la justicia proviene del Señor. Él es el que va a otorgar el pago conforme a nuestras tareas. Lo cierto es que contrató 4 grupos de obreros más en diferentes horas. Dijimos a la tercera, a la sexta, a la novena y a la 11ª. Mas sin embargo, el Padre nos sorprende o nos sorprenderá con su justicia. A estos 4 grupos de obreros les pagó lo justo. Ellos entendían que la paga sería menos de un denario. Mas sin embargo, el Padre dice: yo puedo hacer con lo mío lo que es lícito. Yo puedo pagarle lo mismo al que inició la obra al inicio de la mañana o al que concluyendo el día ha sido llamado para hacer esa tarea. Solamente el Señor está buscando obreros. ¿Sí te has dado cuenta? Yo fui llamado hace más de 20 años al reino, pero ¿sabes qué? Si yo no sigo cosechando y trabajando en la viña del Señor como tú lo tienes que seguir haciendo, podemos quedar al último. Por eso cada día tiene que ser como si hubiéramos sido llamados a la última hora. Trabajar, porque Él, hablando del Padre, Dios nos dará el pago justo. Y el pago justo, no se te olvide, es la vida eterna. Por eso es agradable desgastarte en el reino, porque el día del Señor está cerca. Y cada día las señales nos hablan que el día está cerca. Los primeros obreros recibieron su pago, pero murmuraban en contra del Padre. Cuando vieron que los últimos recibieron lo mismo que ellos. Por eso es importante que hoy y mañana y los días siguientes cuidemos nuestro corazón. Dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice: porque él determina el rumbo de tu vida. Cuida tu corazón. No murmures, no critiques, no juzgues a los que han sido llamados en las últimas horas, porque el Señor tiene el pago para los mismos últimos como para los primeros. Recuerda que los primeros obreros tienen un argumento lógico: trabajaron más. Pero en el reino no es quién trabaja más ni quién trabaja menos, sino la gracia de Dios sobre nuestras vidas. El Padre nos dirá que la remuneración no está basada en nuestros méritos personales, sino en la generosidad del Padre Celestial. El Padre tiene derecho de dar a cada quien lo que Él cree que merece. Él tiene el derecho de darnos lo que Él considera que merecemos. Pero te quiero decir algo: si no hubiera sido por el sacrificio del Hijo
en la cruz. No teníamos acceso a merecer algo, sino la paga era la muerte eterna. Pero a través del sacrificio de Jesús en la cruz, tú y yo hemos tenido la oportunidad de tener un buen pago, un pago justo. Quiero concluir. Te digo, la misma historia nos da la conclusión. La viña aquí es un símbolo del reino de los cielos, que el dueño necesita obreros para trabajar en su viña. Y hoy te está llamando el Señor para que tú sigas trabajando en su viña, y si no lo has hecho, trabajes ahora. Contrátate con el que tiene el mejor pago, el mejor salario, y es un salario justo. ¿Qué significa? Que el reino se construye en cooperación con Dios, no es algo que solo lo haga Dios. Fíjate lo que ha hecho Dios, que en este tiempo necesita de ti y de mí para construir su reino. Él no puede hacerlo sin las manos de los hombres. Por eso está esperando que tú y yo, si quieres utilizar esta palabra, nos contratemos, pactemos, acordemos estar con Él. En ese trabajo hay remuneración personal que no depende de nuestras obras, sino de la generosidad del Señor de la viña. ¿Y quién es el Señor de la viña? Dios nuestro Señor. Pero ¿quién está preparado para la justicia del reino? Nadie, porque la justicia proviene del Padre. Y esto solo depende de la gracia de Dios. Y quiero que leamos Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Es un poco largo, pero es muy claro y preciso para este tiempo. Y con esto vamos a concluir. Mateo capítulo 25, verso 31 al 46 nos dice, escucha lo que dice la palabra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esta es la figura del mayordomo, porque él es el que va a dar el pago justo de parte del Padre. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermé y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Te das cuenta? El Señor sigue buscando obreros y no sabes ni en qué lugar estás sirviendo, pero tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Permite que Él siga dirigiendo tu vida y vas a estar sirviéndole en la manera que Él ha preparado para que lo hagas. Por eso Él nos llama los obreros de la viña. Verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No busques hacer tu justicia, sino la justicia de Dios en tu vida. Es muy reflexivo este texto, como los demás que hemos estado viendo de las parábolas de nuestro Señor. Quiero concluir diciendo: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados,
tú fuiste llamado para recibir un privilegio especial, para servir en el reino. Pero si tú dejas de hacerlo, quiero decirte que posiblemente no seas escogido para la vida eterna. Decide hoy obedecer a Dios para que tú seas de los escogidos. Déjame orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte las gracias porque solamente tú a través de tu palabra abres nuestro entendimiento. A través de ella nos revelas que hay veces que te hemos servido sin darnos cuenta. Cuando hemos visitado al enfermo, hemos recibido al forastero, hemos visitado a aquellos que por alguna razón se encuentran en la cárcel, o hemos dado a aquellos que nos piden en algunos lugares que ni darnos cuenta, pero sabemos que, como dice tu palabra, a través de ello te hemos servido a ti. Señor, haznos sensibles a tu voz y que nuestro corazón sea apartada toda dureza de corazón, todo aquello que nos impida poder mirar como tú estás mirando a la gente alrededor de nosotros. Seamos sensibles a tu voz y que seamos también compasivos. En este tiempo, en medio de esta pandemia, hay mucha gente que posiblemente no solamente tenga necesidad física, pero hay una necesidad emocional, mental y espiritual para que en ellos haya una paz, o haya paz, esperanza de cambio dentro de esta situación. Por eso te pido que seas tú quien sigas moviendo a tu pueblo y que produzcas en nosotros el querer como el hacer, servirte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Habla a nuestro corazón para que a partir de ahora no seamos los mismos hombres y las mismas mujeres, que así como el mundo está diciendo y habla de la nueva normalidad, que en verdad nosotros como ahora seres espirituales caminemos en la normalidad del reino, porque la normalidad del reino es, como tú lo dices, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en este día y esperemos que tu palabra siga haciendo cambios en nuestra vida conforme a tu voluntad y no nuestra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quedamos despedidos. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones.